Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Presenta Comédica, al servicio de la salud argentina. Hoy en Trabajo Argentino analizaremos cuáles son las principales demandas que tiene el trabajador. Hablaremos sobre las medidas que son necesarias para reactivar la economía y cómo las leyes tienen que acompañar el desarrollo. Además, en el resumen de la semana, repasaremos algunas noticias nacionales e internacionales que impactan en la economía y el mercado laboral. Y como siempre, debatiremos los temas que más les interesan a los trabajadores y a sus familias. Demos comienzo a nuestro Trabajo Argentino. Pero ¿cómo les va? Muy buenas noches a todos los que nos siguen por Metro y además a todos los que nos siguen por TUA Digital. Se puede seguir por internet, se pueden ver también en Facebook los programas que tenemos. Después les vamos a dar la dirección. Se vino el calor con todo, diciembre y enero muy cálidos y hoy el flamante gobierno ha decidido ingresar en la emergencia energética. Podíamos haber hablado de este tema la semana pasada porque había alguien de los gremios de la energía que ya alguna vez nos había contado que el país en lo que se refiere a la generación de energía estaba perfecto, pero no a la distribución, que son estas empresas que todavía subsistieron, privadas, que no hacen que nos llegue a las casas. Así que vamos a tener cortes, lamentablemente, pero bueno, había que saberlo, es una cosa de estas horas. Lo que vamos a hacer, bueno, le agradezco porque voy a estar de saco últimamente, sacos de todos los colores y de todas las telas. Le agradezco mucho a Mauro Sport que se agrega a vestirme, más allá de los cojones. Gracias a esa gente de La Reja que fue visitando ayer. Muy lindo está La Reja, muy lindo el conurbano. Uno cuando piensa en lugares que no conoció dice, ¿dónde voy? Hermoso. Está divina toda esa zona de Sí, señor. Sí, yo no conocía. ¿Cómo es le va? el oeste, Permítame. Ilustre. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. También hombre Perfecto. del conurbano, Sí. representante Yo de su soy pueblo, como dice. me persiguen las 3P a mí. ¿Qué 3P? Provinciano, peronista y periodista. Ah, me asustó. Bueno, ¿qué te parece? Hay no tantas es tan P. malo. No es tan malo. Uy, los mostraron, estos son míos. Ah. Sí, el nuevo gigoló argentino. ¡Qué bárbaro! Mirá qué lindo, Príncipe de Gales. Unos zapatitos Príncipe de Gales, ¿qué tal? Qué lindo. Hay que ser hombre para vestir esto. Hay que ponerse. Hay que ponerse. Bueno, aquí estamos. Nos están importando, te mandan desempleo de la crisis mundial, te manda desempleo. ¿Cómo defender? Claro. Bueno. ¿Cómo defendés vos el empleo? ¿Cómo haces para defenderte de eso? Se viene una época que hay que defenderlo el empleo. Defender el empleo. Por eso los Naciones protagonistas Unidas están sentados siempre a esta mesa, van a venir durante todo el año que viene también. Agradecemos este trabajo que es tan bueno y tan ¿Cómo esclarecedor. defender el trabajo argentino? Claro. Bueno, eso vamos a discutir porque Naciones Unidas siempre te advierte, dice, ojo, que el decrecimiento del mundo trae a los países en vía de desarrollo desempleo. Y no es astronomía ni química. Cuando hablamos de empleo y desempleo, por ahí tenemos nos que dan hablar de una economía. mano. Por eso tenemos un invitado. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, al contrario. Le damos la bienvenida a Juan Manuel Ortiz, politólogo y economista del Centro de Economía Política Argentina. Exactamente. Porque hablar de trabajo, ya digo, es hablar de economía. Sí o sí, no es supuesto. astronomía. No podemos hablar de economía si no hablamos de trabajo. Y viceversa. Exacto, pero hay gente que piensa que por ahí la economía es otra cosa y no pone el eje en el trabajo, que es algo fundamental en la economía. Claro. Sin trabajo no hay economía que funcione. En una época hemos tenido altas tasas de desocupación acá y seguían con recetas que seguían con esas tasas. Pero hoy la desocupación es otra, tenemos niveles muy bajos, la economía es distinta, está sufriendo los vaivenes también de la economía mundial, porque la situación mundial es grave
A veces yo creo que no hay conciencia. Alemania bueno, tiene eso- más No hay desempleo que conciencia. nosotros, Alemania. No hay conciencia de lo grave que es la situación a nivel mundial muchas veces. En Suiza Pero- echaron 7.000 personas el otro día. Sí, son empresas que de una dejan desempleados a trabajadores y no son solo números, son familias. Sí, claro. Con todo lo que el desempleo acarrea en factores sociológicos y psicológicos también. Bueno, no voy a hablar nada que muchos argentinos hemos vivido ya. Sí, cuando pasabas en la fábrica 1 hora y 6 horas en los bancos. Claro, Sí, claro, 6 claro, horas. claro. Sí, sí. La vivimos, claro que la por vivimos. supuesto. O cuando uno iba a buscar trabajo y la cola era más larga que la gaona. Exactamente. Decían en exactamente. una época. Sí, es Bueno, por verdad. suerte ahora podemos dormir sin pesadillas, mal que mal. Esperemos que sigamos durmiendo así. Esperemos Vamos a ver que el haya resumen empleo. de la semana. Esto es lo que pasó. Presentado por Comédica. La Organización Internacional del Trabajo marca la agenda del empleo decente. El director general de la entidad, Guy Ryder, planteó la necesidad de promover el trabajo y las empresas, garantizar los derechos laborales, extender la protección social e impulsar el diálogo. Se estima que para mantener el ritmo de crecimiento de la población económicamente activa, para 2030 se necesitarán crear más de 600 millones de empleos, con lo que hay que garantizar las buenas condiciones. A esto se suma que hay que resolver la situación de más de 780 millones de trabajadores que no superan la línea de pobreza. La encuestadora internacional ADECO realizó un estudio con 32.000 personas en el que se detectó que el 97,3% de los demandantes de empleo buscan ofertas a través de Internet y dentro de ese universo el 42,6% solo realiza las búsquedas mediante esta herramienta. La principal plataforma que utilizan quienes buscan trabajo es LinkedIn, a la que siguen Twitter y Facebook. Este cambio también se percibe en torno a la otra parte, ya que los reclutadores de empleo toman muy en cuenta la reputación social online. Las tendencias mundiales indican que para el 2020 la llamada generación Y va a representar el 50% de la población activa y para 2025 el 75%. Estos jóvenes que se caracterizan por el manejo de la tecnología y por preferir seguir viviendo más tiempo en la casa de sus padres hasta acceder a una empresa en la que quieran trabajar, formarán parte de la mayor generación que haya ingresado al mercado laboral. Ante esta transformación de los trabajadores, las empresas necesitarán crear entornos diferentes en los que las personas deseen trabajar. La falta de recursos humanos en el área de sanidad de la Argentina se observa en áreas como la enfermería, donde se estima que faltan alrededor de 90.000 trabajadores en todo el país. La preocupación en torno al tema lleva a distintos estudios, como uno presentado por el Observatorio Sindical de la Salud Argentina, que indica que el nivel de formación de estos trabajadores se centra en un 42% en profesionales superiores no universitarios, seguidos por enfermeros auxiliares en un 32%, profesionales universitarios en un 17% y licenciados en un 9%. Bueno, de ahí alguna vez salió el informe y tuvimos gente invitada a nuestro programa de los gremios de salud y que hay un déficit de enfermeros. No está mal para aquellos que están pensando qué hacer en los próximos años, para los jóvenes inclusive, formarse en la carrera de enfermería que hace tanta falta, es tan digno ese trabajo, es tan necesario. Por el enfermero que cuida a tu papá, tu mamá o tu hijito, después te desvivís, le da todo, le regalas el auto. Porque con ese amor, no lo necesitan tampoco, con el amor que atienden y todo. Bueno, hacen falta, no hay tantos enfermeros por médico como había alguna vez, hay poquitos. Bueno, Tomás. Naciones vamos a Unidas, desarrollar sí, el no, tema. vamos a ser cortitos en esto. Naciones Unidas está alertando sobre el decrecimiento, la crisis global de las economías, de las grandes economías, que, bueno, siempre dice que van a afectar mucho más a Sudáfrica, América del Sur, y a nosotros siempre nos llegan esas cosas. Sí, claro. Y nos llegan porque a veces nos tocan aperturas indiscriminadas, esa protección que tenemos que saber hacer, la Argentina tiene que saber hacer, no tiene que dejar por la mitad las cosas que debió hacer, por ejemplo, la participación en lo que significa la industria del automóvil. Ver lo dice muchas veces, lo he escuchado decir, claro. ¿Qué nos pasó con los talleres ferroviarios? Algo nos pasó, ¿no es cierto? Porque ahora tenemos trenes chinos. Nos hubiera gustado tener un componente más de fabricación nacional,
Por ejemplo, hoy mismo discutíamos el tema de lo que significa la marina mercante, los talleres, los astilleros y todo lo demás. Es decir, hay cosas que hemos dejado por la mitad. ¿Cómo defendemos el empleo? ¿Cómo defendemos en serio el empleo? ¿Cómo defendemos la incipiente industria nacional que quiere ser más, que está capacitada, que puede integrarse a la industria global? ¿Cómo lo hacemos con el gigante de Sudamérica? ¿Cómo nos integramos con Brasil? Tiene que ser, bueno, ahora hablan de política internacional, quiero ver, me hablaron de alineamiento, de relaciones maduras, de relaciones carnales, no, inteligentes, mínimamente, inteligentes. ¿Cómo nos protegemos de eso? Educación, salud, infraestructura, todas esas cosas nos ayudan a enfrentar esa crisis, pero sobre todo la convicción de defender el trabajo argentino. Bien, bien. Y sabe que eso, más con qué vamos a defender el empleo argentino, teniendo un buen plan de industrialización. Teniendo un plan de industrialización concreto que por años, que vaya por etapas, donde podamos ir sustituyendo importaciones. Porque uno de los grandes problemas de la industria argentina es la cantidad de componentes importados. Exactamente. En el año 74, un auto tenía el 70% de componentes nacionales y el 30% de componentes importados. Hoy es exactamente al revés. 70-30 al revés. Ferrer dice por lo menos el 30. ¿Cómo no tenemos el 30? ¿Cómo no tenemos el 40? Decía Aldo Ferrer. Siempre lo dijo. Bueno, ahí estamos, todavía estamos igual. Tenemos que discutir esas cosas. Y para eso es muy en serio. Se necesita un plan de industrialización serio, que pongamos un camino claro, que por este lado vamos, la cuestión automotriz, la cuestión de las baterías de litio, lo que sea. Que pongamos litio, el litio, o sea, el oro es el nuevo oro, y hay que empezar también a trabajar con eso. O sea, tenemos las riquezas minerales están, empecemos a producirlas, empecemos a fabricar nacionalmente. Claro. Dejemos de depender de la industria extranjera. Claro. Lo que pasa es que presionan mucho, supuesto. seducen mucho. Un gobierno nacional y popular tiene ciertos estancos para con eso, pero los gobiernos cambian y probablemente esos cantos de sirena puedan ser escuchados. Ojalá que no, pero para eso yo creo que está el gremio. Pero vos ¿no? tenés, El gremio sí, la conciencia sindical existe. Claro, en la Argentina. conciencia sindical. A pesar de no todo lo que se pueda discutir de la dirigencia sindical, en eso está, digamos, la reserva de la defensa del trabajo nacional, aunque les cueste y aunque a veces tengan mala prensa el sindicalismo argentino. Pero ahí está la reserva de lo que puede ser. Ellos sí saben de trabajo, saben, los trabajadores saben de trabajo, de trabajo y de empleo, que es una cosa superadora de un trabajo. Un trabajo es un trabajito, no, un empleo. Crear empleo en la Argentina es un dato que me parece muy interesante, Juan. Sí, la creación de empleo quizás en los últimos años ha estado un poquito más estancada, bueno, por los vaivenes, insisto, de la economía mundial. El problema, a ver, que ha tenido Brasil. Brasil está en recesión y es nuestro principal socio comercial. Si Brasil está en recesión, no nos puede comprar autos. Y si no nos compran autos, la industria automotriz se cae. Y la industria automotriz es la locomotora de la industria nacional. Claro. Totalmente. De esa forma está encadenada la situación. Bueno, a veces no se comprende. Pero bueno, esa situación existe y hay que trabajar muy fuerte sobre ella. Bueno, muy bien. Vamos ahora a un informe que tiene que ver sobre el tema específico de Juan que nos visita hoy, que es la economía. Dale. Seguinos en Facebook. Trabajo Argentino. Hablemos de prevención en salud, presentado por Comédica. Las discusiones en torno al rumbo de la economía vuelven a estar en primera plana. El debate entre quienes apoyan y quienes rechazan la devaluación del peso pone de relieve cuestiones centrales que se vinculan con la distribución del ingreso, la estructura productiva y el mercado laboral. Ante los efectos de la crisis mundial, las políticas de industrialización e inversión son estratégicas para reactivar la economía y garantizar el empleo. A estos temas, los gremios incorporan otros puntos que ya están en agenda y tienen un efecto inmediato en la realidad cotidiana. Las paritarias y la actualización del salario mínimo encabezan la lista, a lo que se suma la revisión de algunos impuestos que por su carácter regresivo afectan el poder adquisitivo del salario. De hecho, el IVA y el impuesto a las ganancias son dos que están en la mira. Desde otra perspectiva, las demandas también incluyen derechos básicos
como el acceso a la vivienda. Se estima que una pareja de trabajadores con sueldos promedios destina el 30% de sus salarios para pagar un alquiler. Por otra parte, la compra de una vivienda resulta muy difícil. Veamos. En todo el país, desde el 2005, el precio de las propiedades aumentó más del 67% en dólares. Esto tiene que ver con la especulación financiera y la escasez de créditos. Y además, en muchos centros urbanos se relaciona con que en algunas zonas se invierte más que en otras, lo que termina encareciendo las propiedades y restringe el acceso en general. Nos preguntamos, ¿qué medidas se necesitan para reactivar la economía sin afectar al trabajador? ¿Cómo operan los impuestos en la distribución de la riqueza? ¿Qué leyes hacen falta para asegurar el desarrollo? Todo esto y mucho más lo debatimos ahora en Trabajo Argentino. Preguntas, ¿no? ¿Una retención es un impuesto? Una retención es un impuesto a los exportadores. Las retenciones se cobraban porque, bueno, obviamente el gobierno necesitaba recaudar para un montón de prestaciones que estaba dando. Salud, educación, asignaciones, y eran necesarias también. Las retenciones también son fundamentales para mantener los precios locales bajos. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Si alguien que exporta vende un kilo de lomo a 150 pesos. Ese kilo de lomo lo va a querer vender afuera a ese precio, pero si uno le pone una retención para que no se exporte y se lleve toda la carne afuera, se pueda vender nacionalmente. Sí. Las retenciones cumplen dos roles fundamentales. Una, obviamente, es recaudar, y la otra también es mantener, en un momento donde los precios internacionales eran muy altos, mantener esos precios internacionales un poco más bajos para el consumo interno. Un regulador de renta. Claro, es un regulador de renta. De renta extraordinaria. Claro. Es un regulador de renta extraordinaria. De cualquier manera, la política de dólar alto y retenciones cumplió una función muy importante en una etapa del gobierno impresionante, digamos. Cuando la Argentina tenía superávit gemelos de una manera brutal, cuando la Argentina cuidaba mucho eso y cuidaba sus reservas, Néstor Kirchner era un fanático de eso, esto evidentemente fue así, debimos ser un poco más cuidadosos. Algo nos pasó. A ver, ¿qué nos pasó? A ver, ¿qué nos pasó? Yo no es por tirar la pelota fuera de la cancha, pero vuelvo con un tema fundamental, que es la crisis internacional. La crisis internacional del 2008 fue gravísima y no afectó tanto ni a Argentina ni a Sudamérica porque estábamos blindados. Del 2008. Correcto. Estábamos blindados en el sentido que nosotros no dependíamos de los mercados mercados internacionales. De los mercados ¿Se acuerdan? En los 90 cualquier cualquier mercado estornudaba y en Argentina se venía una debacle. El efecto tequila, el vodka, la caipirinha, todo. Todos esos efectos. Sí. Bueno, a nosotros a no depender tanto, no estar colgados, entre comillas, del sistema financiero internacional, la crisis no afectó tanto, pero afectó en el sentido que dejaron de comprarnos. Esto es evidente en los niveles de... O sea, no tenían plata en el bolsillo como para gastarla. Ahora, claro, y los niveles de desocupación en Europa son muy altos. Por lo tanto, si la gente está desocupada, no puede comprar cosas. Claro. Por lo tanto, nosotros vamos a dejar de exportar bienes. Y la caída en un 40% de los precios en estos últimos tiempos, y la caída en los volúmenes después de la crisis del 2008, bueno, después empezó a repuntar, se estancó y ya ha tenido sus vaivenes. La caída respecto a las compras que hacían Argentina fue muy importante. O sea, ¿qué nos pasó? Una de las cuestiones que creo que nos pasó fue esa. Después, bueno, hemos tenido cuestiones internas con respecto a la cuestión de la inflación. ¿Por qué viene la inflación? Bueno, acá podemos estar debatiendo horas. Bueno, pero dos reuniones. ¿Por qué viene la inflación? Mi postura es la puja entre capital y trabajo. Los salarios se estaban acercando a un nivel histórico importante y cuando esos salarios empezaban a acercar, empezaron a caer. ¿Cuál es la forma que tiene de defenderse el productor? El precio. Claro. Entonces, marca... De esa forma, claro, hay consumo, hay buen salario, hay consumo. Ahora entendí, Entonces, la gente tiene plata en el bolsillo. Exacto. Yo que tengo un mercadito, como todos tienen mucha plata, voy remarcando yo solito. Claro, nunca ajusta. Más que vos que tengas un mercadito, la gran empresa, la empresa que
capta una porción muy importante del mercado. Ahí está. Tenemos 3 empresas lácteas que captan el Claro. 60% del mercado. Bueno, Ahí está, yo te subo la sí. leche. El tema- Porque dice- hay liquidez. Claro, acá te dicen algún tipo por ahí, algún comunicador amigo, no, pero acá no hay monopolio, no hay oligopolio. No, ¿cómo no hay? ¿Cómo no hay? Pregunta claro. a cualquier industrial que necesite comprar esto porque yo he hablado con ellos, que necesite comprar aluminio. El aluminio para el industrial nacional, para el PYME, hay que pagárselo 40 días adelantado y tiene una variación según la variación del dólar, porque se exporta Y la el chapa, aluminio. O sea, es terrible. Es así. Los grumos de plástico, o sea, hay un montón, los nodos industriales son monopólicos. Bueno, por ejemplo, en este momento hay consumo. Yo tengo pymes, industria de mi pueblo, que son extraordinarias, tienen laburo, qué sé yo. Dice, no, pero no puedo vender porque no sé si me van a vender y no sé a cuánto me van a vender, porque es un tipo el que lo provee, un tipo. Y si uno se pelea, el Claro, empresario te se pelea con peleamos, ese tipo, no hay tenés problema. producto, Claro. Entonces es un gran Normalmente en tema. los países más liberales, o tomemos Estados Unidos, por ejemplo, que no lo es tanto, pero de todas maneras que tienen esta política económica, son totalmente abiertos a todo esto. Hay 25 empresas telefónicas, no 2 como tenemos acá. Claro. Son más Además, la grandes. concentración la castigan muy duro. ¿Cómo? La por concentración la supuesto. castigan directamente. Por supuesto. El Estado interviene. Sí, sí. Ah, no, Sí, claro. Es supuesto. muy antimonopólico. Claro, Sí. se ha trabajado mucho en eso. Pasa que también hubo una tendencia mundial a la concentración de empresas, de Exactamente, bancos, exactamente. y esa situación. Pero contame un poquito cómo estamos hoy y qué tenemos que ver. ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué Tenemos que cuidar el ver? empleo. El empleo, Tenemos que cuidar el correcto. empleo. Lo que dijimos en el primer Claro, comienzo. tenemos que cuidar el empleo. Un shock de devaluación que yo no sé si va a haber, o sea, es hacer futurología, dijeron que sí, que no, la verdad no sé. Si hay un shock va a ser difícil porque, insisto, la industria argentina consume mucha materia prima importada y Todavía. esos precios van a aumentar Todavía muchísimo. van a aumentar muchísimo. Van a aumentar muchísimo y después va a haber que venderlos y si el consumo está deprimido, ¿a quién se lo va a vender? La situación es complicada en ese sentido. Ahora, hay que entender también que el salario es un agente dinamizador de la economía y es por eso, como decía en el informe, son tan importantes las paritarias. O sea, muchas veces los empresarios le han responsabilizado a las paritarias de la cuestión inflacionaria. Claro. Y, Bueno, ahora no hubo paritarias, ¿eh? Bueno, Todavía no y hubo paritarias. Y eso va en detrimento de los trabajadores. Claro. Y si encima hay una devaluación y un aumento de los precios, como estamos viendo en estos días, Por el las salario dudas. real Ahí cae. tenés el por las dudas, mirá. El por las dudas, pero por las dudas está fundamentado. ¿En qué está fundamentado? En que el los anuncios que se hicieron de la Exacto, devaluación. en los Y anuncios de campaña. Sí, horribles, horribles. Pero bueno, la situación es así, entonces el empleo hay que cuidarlo. Y acá, obviamente, decíamos que tiene un rol fundamental los gremios. Las paritarias por productividad a mí no me gustan, te digo la verdad, porque la productividad la determina la empresa. Claro, claro. Y si no entendemos, como esto les decía antes, el rol dinamizador que tiene el salario en la sociedad, en la economía, es Por fundamental. supuesto. Cuanto más ganan los trabajadores, más van a consumir, Pero y van a a ver, poder ahorrar. La contra es genera inflación. La cura sería bajos salarios o los congelo, así paro la inflación. Esa sería una fórmula para parar. No, ponerle techo. Eso no ¿Se discute hoy si funciona, o pones sea, el techo o no? eso cada vez que se aplicó no termina funcionando, o sea, terminan teniendo una renta adicional los productores. Claro. Vos tenés que discutir poder de compra de salario. Claro. Sí, señor. Si no discutís poder de compra y productividad, es un interrogante la productividad. ¿Quién la determina? ¿Cómo la Claro, determinamos? ¿cómo la determinás? No es tan fácil. Además, la productividad no es que baja un día para el otro. Sí. Es decir, es la misma productividad que teníamos el mes pasado. Claro. Pero los precios Hay se dispararon. hay indicadores dando vuelta respecto que la productividad argentina es mucho menor que la norteamericana. Sí, pero no lo eso sé. medido solamente en el tipo de cambio. Y vos no podés medirlo exclusivamente en el tipo de cambio. Ah, correcto. Es un error. La medida es el tipo de Claro, cambio. es un error. ¿Por qué? Porque los empresarios en la productividad también reciben subsidios. Claro, O sea, exacto. y esos subsidios Exacto. muchas veces no se incluyen. Exacto. Bueno, entonces la cuenta de la productividad hay que hacerla completa. Por eso hay a veces muchas trampitas en economía cuando se difunden determinados datos. ¿Y vos Claro, crees que bueno. hay conciencia para discutir, por ejemplo, en los parlamentos, rápidamente discutir en serio también en los parlamentos, qué vamos a hacer con el futuro del empleo en la Argentina? ¿O la presión siempre viene desde los dirigentes sindicales? ¿O tiene que venir? A ver, creo que es mitad y mitad. O sea, correcto. a ver, Sí, los si el representantes del pueblo si el discuten. dirigente sindical no presiona, como en otra época se hacía el tonto,
el trabajador no va a ganar mucho más. Y si el Parlamento es oficialista, bueno, olvídense Todo de trabajar. oficialista. Claro, ahora es Sí, distinto. monocolor, claro. Ahora es distinto. Y Ahora es creo que distinto. hay Yo pienso que va a haber conciencia. discusiones, ¿eh? Sí. No solo en los sindicatos, sino no solo en los sindicatos o en las cúpulas sindicales, sino en los trabajadores. Los trabajadores. En los sí. trabajadores. En el La trabajador de a conciencia pie. de defender el empleo. Es una conciencia que está arraigada. Yo creo que aprendimos algo de eso. ¿eh? De Sí, cómo- bueno, claro, y valió la pena haber escuchado ciertas lecciones o haber leído ciertas lecciones de pasados no tan lejanos, Sí, que hemos estado sí. engullidos por el lobo. Salimos porque no se dieron cuenta y además Estados Unidos perdió la hegemonía en los 2000 por su problema interno, por su altísima deuda interna, por los problemas fiscales que ha tenido y se distrajo y otros gobiernos se hicieron cargo de Latinoamérica y no sé si no quieren recuperarlos ahora, ¿no? O sea, me da miedo. Hubo un informe de Atilio Borón el otro día que me daba un poquito de espanto, ¿no? Un imperio cuando cae es cuando más manotazos de ahogado da y América Latina la tiene muy cerca y tenemos agua, Y bueno, tenemos naciones- petróleo Y más violentos son esos manotazos. y más violentos son esos manotazos cuando cae el Claro. imperio, claro. Quizás tarden 100 años en caer, No, seguro. pero el declive es muy grande y eso nos influye. Y por ahí están Por supuesto. discutiendo precisamente América, ¿no? Para Sí, los norteamericanos. claro. Como la abandonaron, debieron conducirlo el proceso americano Sí. y no lo condujeron para succionar. Bueno, por Ahora, suerte, lo ¿no? condujeron es las grandes algo tan corporaciones. agradable. Exactamente. Ahí estamos en otro Fue el tema. gobierno de las corporaciones. Ahí Claro. estamos Vos en otro sabés que tema. hace muchos años Antonio Carrillo veraneando en la costa y me dice, nosotros, es el gobierno de las corporaciones. ¿Qué era política? Es el gobierno de las corporaciones. Me dijo eso. Claro. Mirá vos. Y no se entendía. En Costa porque del no Este, estaba veraneando claro. en Costa del Sí, Este. comiendo alfajores o Sí, pescado. no, pescado. Rabas, quizás. Extraordinario. Eso me dijo. Ojo que es el gobierno de las corporaciones. Bueno, nada, yo creo que... Globalización, los se argentinos empezaba a hemos hablar, pasado ¿eh? demasiado, hay mucho, hay Jaureches, hay Scalabrini Ortiz como para Ay, brevar, sí, está la claro, historia, sí. hay canales de televisión que informan mucho, que hablan sobre la Que historia y discuten. todo. Bueno, y eso. que van a tener que discutir mucho. Y hay una generación... Cuidado con las Sí. hegemonías que no dejan la discusión. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por haber estado con Sí, nosotros. Muchas ¿sí? gracias a bien. ustedes. Buena El suerte. morocho Juan Manuel. El morocho Juan Manuel. Qué Muchas gracias a grande. ustedes. Bueno, pásela bien, yo lo voy a escuchar Gracias. mañana cuando salgo de la radio No, 10. a las 7 primero Yo, me de levanto, 7 a 10. lo ¿Y usted? escucho y yo de 10 a 2. En Rivadavia. Rivadavia, por Que supuesto. lo pasen todos muy bien, buen fin de semana.